está incluida el SBS. Mi nombre es Mauricio Durango Tirado y soy residente de medicina vascular. Se mantiene el modelo de la clase de recomendación y los niveles de evidencia, a los cuales estamos acostumbrados con guías previas, y partimos recordando que la enfermedad arterial periférica es una condición cardiovascular bastante frecuente que afecta el flujo sanguíneo hacia las extremidades, producto de la arteriosclerosis sistémica, y que se asocia a un alto riesgo de eventos cardiovasculares. Incluye enfermedades de los segmentos aortoilíaco, femoropopliteo e infrapopliteo. Y por motivo de esta charla, pues obviamente el concepto no se abordan causas de origen no aterosclerótico. Su importancia radica en que actualmente afecta a más de 230 millones de personas en todo el mundo. Es la tercera causa principal de morbilidad aterosclerótica después de la enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular, y aparece después de los 40 años, con un aumento exponencial después de los 65, independiente del el ingreso de eh, fondos por los hogares, y alcanza una prevalencia hasta el 20% a los 80 años. En Estados Unidos se describe una prevalencia media anualizada de hasta un 10.6%, y en relación a la isquemia crónica de la extremidad hasta 1.3%. La incidencia anual de amputaciones mayores oscila entre 120 y 500 por millón, distribuida equitativamente por encima o por debajo de las rodillas. Esta guía comenta o hace referencia a que solo para la población estadounidense se escribe una prevalencia entre 10 a 2 millones de personas afectadas por esta entidad por encima de los 40 años, y destaca dos términos que hacen referencia a los factores de riesgo, que ahora le llaman amplificadores, pues los factores de riesgo clásicos para la enfermedad aterosclerótica, y los determinantes sociales de la enfermedad, dado que hasta el momento, pues la prevalencia de la enfermedad, así como los desenlaces en relación a MACE o MAPE, no estaban explicados exclusivamente por estos factores de riesgo, sino por unos determinantes sociales que hacen referencia a grupos poblacionales de mayor riesgo, como los pacientes de raza blanca, hispánicos y los pacientes de raza negra, que alcanzan a tener un mayor riesgo de amputación hasta un 77%. Y este es uno de los mensajes que establece esta guía, que hay que tratar de identificar esos determinantes sociales, dado que precisamente esos grupos raciales o grupos geográficos de personas son los que en gran proporción tienen un pobre acceso a los servicios de salud, y esto en parte es lo que implica la alta prevalencia y los desenlaces de esta enfermedad. Entonces, recordando los factores de riesgo clásicos asociados o amplificadores en esta guía, pues son los que ya conocemos con relación a la enfermedad aterosclerótica, unos con mayor peso que otros para el riesgo de esta patología, pues como se describe en la tabla. Y también sigue vigente, pues, recordar aspectos fundamentales como la distribución clínica de la enfermedad aterosclerótica acorde a los factores de riesgo, por ejemplo, en relación a la edad y a la diabetes, que tiene un predominio distal, la hipertensión, que tiene un predominio muy homogéneo en toda la extremidad, y un compromiso proximal para los pacientes con dislipidemia y tabaquismo activo. Otro aspecto importante de la guía es que intentan o socializan un plan nacional de acción para la enfermedad arterial periférica, que se basa en 6 metas en relación a la concientización pública de la enfermedad, a la educación profesional, a la detección y tratamiento temprano, a las políticas de salud pública que van articuladas con la creación de leyes que favorezcan el reconocimiento y el tratamiento de esta entidad, y presupuesto dirigido hacia la investigación, de manera de que los actores en salud nos articulemos con los líderes sociales de las comunidades y con los representantes políticos para que esto se pueda alcanzar. Otro aspecto importante, o quizás más importante, es las recomendaciones en relación a la terapia antitrombótica, que clásicamente se han establecido en 4 grupos: los pacientes asintomáticos, que hasta la guía del 2017 nos hacían una recomendación rutinaria; los pacientes sintomáticos, donde la terapia antigradiente única era la principal recomendación, y en este grupo el proveedor tenía mayor evidencia en relación con la aspirina,
Los pacientes con revalorización quirúrgica, donde la terapia antigradiente única tenía la mayor evidencia, y en grupos específicos y con menor grado de evidencia, el uso anticoagulante cuando se utilizaban puentes venosos, específicamente hidroprofilitis, puentes venosos, y la terapia de antiagregación dual cuando se utilizaban puentes por debajo de la rodilla infrarruditos de característica protésica. Y el papel para la terapia antitrombótica en la revascularización endovascular, donde principalmente era la terapia antiagregación dual, mínimo por un mes, extendida hasta 6 meses, seguida de terapia antiagregación única. Entonces, ¿qué pasó en esta guía? Se hace una recomendación un poco más formal, pero igual con un nivel de evidencia bajo, de la terapia de antiagregación única para la enfermedad asintomática, describiéndolo como razonable para este grupo de pacientes, y en base a los estudios, Compa y Weyer, aparece la recomendación con un nivel de evidencia superior a lo que se venía manejando por primera vez, porque no había sido incluida, el uso de bajas dosis de rivaroxaban en combinación con ASA para los pacientes sintomáticos, es decir, claudicantes y isquemia crónica, y también para los pacientes revascularizados, tanto quirúrgico como endovascular, por encima, incluso en este grupo de pacientes, de la terapia antiagregante dual. Entonces, se siguen analizando, como lo he mencionado, en estos 4 subgrupos. El objetivo de esta charla es revisar todos, excepto la isquemia aguda, por lo extensa de la guía, lo cual se podrá hacer en otra revisión. Y sigue vigente en el presente, pues la historia natural de esta enfermedad, resaltando que hasta el 50% de los pacientes pueden ser asintomáticos, otro porcentaje significativo, hasta un 35% sin claudicación, y un porcentaje también relevante tienen síntomas atípicos que tenemos que estar atentos para reconocer. En cuanto al desenlace de este grupo de pacientes, a 5 años, pues está descrito una morbilidad de la extremidad, donde afortunadamente la mayoría permanece estable en respecto a los síntomas. Otro porcentaje, hasta un 20%, empeora de los síntomas, y entre 1 y 2% evoluciona hacia una isquemia crítica. En relación a los desenlaces a 5 años, en cuanto a la morbilidad cardiovascular, presenta mortalidad de hasta el 30% de causas cardiovasculares y un 25% de no cardiovasculares, y de los eventos cardiovasculares no fatales como IAN o stroke hasta un 20%. Y los pacientes que se presentan como isquemia crítica, que serían estos dos grupos, en términos generales, cuando se presenta de entrada, que es del 1 a 2%, los desenlaces a un año, es que al año, pues el 50% está vivo, pues con las dos extremidades, con una alta tasa de amputación que alcanza hasta el 25%, y una mortalidad cardiovascular hasta un 25%. Y entonces, ¿quiénes son los pacientes en riesgo? Son los pacientes por encima de 65 años, o los que están entre 50 y 64 años con factores de riesgo para aterosclerosis, que ya son los factores descritos, porque tienen historia familiar de esta entidad. Los pacientes menores de 50 años y que se asocian a diabetes junto con un factor de riesgo adicional, y los individuos que tienen enfermedad aterosclerótica manifiesta en otro hecho vascular. Y es aquí donde están indicadas las pruebas de tamizaje para la detección temprana de esta entidad. Se tiene en cuenta pues, los hallazgos, la historia de los hallazgos del examen físico en base a la claudicación típica, a los síntomas no tan típicos, al dolor en reposo de la extremidad, a la historia de úlceras que no cicatrizan, y un dato importante que tenemos que tener en cuenta es cuando el paciente nos manifiesta disfunción eréctil, que es un hallazgo indirecto. Y en cuanto al examen físico, el hallazgo anormal de los pulsos, los soplos, las úlceras o heridas que no cicatrizan, la presencia de gangrena u otros hallazgos físicos, pues bien conocidos, que hacen referencia al crecimiento asimétrico de los vellos y los cambios que se presentan en las uñas o en las faneras, así como la atrofia muscular y los signos de palidez con la elevación de las extremidades, con un nivel de evidencia muy bueno para la búsqueda de estos hallazgos. Tener en cuenta que cuando nos enfrentamos a pacientes con síntomas de claudicación, pues hay unos diagnósticos diferenciales a tener presentes, que son los descritos aquí, pues, y que el ejercicio se puede hacer con base a la localización de los síntomas, características, el efecto del ejercicio, el efecto de reposo y de la posición, y otras características. De igual manera, como lo hablamos en la charla de las úlceras,
cuando nosotros nos enfrentamos a una úlcera que no cicatriza, pues también tenemos que hacer el ejercicio de los diagnósticos diferenciales con estas entidades. El diagnóstico, aparte de los factores de riesgo y el examen físico que acabamos de describir, se apoya en la utilización de herramientas que hacen parte del diagnóstico vascular no invasivo, y específicamente es el índice de tobillo brazo, como todo, bueno, ya sabemos, se calcula dividiendo pues, la presión sistólica a nivel de las extremidades, específicamente el tobillo, y por la presión más elevada a nivel de las extremidades superiores, con un punto de corte de 0,9. Y en algunos casos, esta prueba se acompaña de unas complementarias que es el registro de las ondas de pulso, los gradientes de presión, las ondas de Doppler o, en caso específico, el índice dedo-brazo. Entonces, cuando a través de la historia física, el examen físico sospechamos, pues está indicado el ITB con puntos de corte 0,9 para el diagnóstico. Lo normal va de 1 a 4 y hay un área que se llama borderline o limítrofe, que va entre 0,91 y 0,99 y no compresible. Cuando están indicados el índice de dedo-brazo o las pruebas o otras pruebas fisiológicas, cuando el hallazgo es 1,4, es decir, no compresible, donde se indica precisamente el índice de dedo-brazo junto con las ondas de volumen, y los pacientes borderline, que es esta franja, ahí está indicada un reto con ejercicio para tratar de obtener los resultados diagnósticos. En cuanto a las pruebas imagenológicas, que están representadas precisamente por el angioTAC, la angioresonancia o la angiografía o el Doppler, está indicada principalmente en los pacientes con claudicación que, a pesar del tratamiento para sus enfermedades de base de manera óptima, no mejoran con estas medidas, y estamos obligados a tomar una decisión de revascularización en estos pacientes con una claudicación limitante. Y en todos los pacientes que tienen isquemia crónica amenazante de la extremidad, porque precisamente la revascularización en este grupo de pacientes con fines terapéuticos hace parte del manejo. Estos son los algoritmos de manejo, de diagnóstico que se proponen. Entonces, para los pacientes con sospecha o sintomático, y aquí no está excluida la isquemia crónica, se recomienda el índice de tobillo-brazo, que puede o no estar acompañada con las ondas de volumen, ya dijimos, con un valor de corte nuevo de 0 menor o igual a 0,9, que es diagnóstico, y solamente en los pacientes con valores borderline está indicada la prueba de reto con ejercicio, y en los pacientes con índice mayor a 1,4 está indicado el índice de dos brazos. De esa manera hacemos el diagnóstico, ya sea sintomático o sintomático. En este grupo de pacientes está indicado pues, el manejo de las patologías de base, y se recomienda el seguimiento cuando en los pacientes sintomáticos, acorde a la evolución precisamente de los síntomas, con base al ITB, las presiones segmentarias, los registros de volumen, incluso la onda Doppler. Y dependiendo de la progresión, y si alcanza a ser limitante, pues estará indicada, como lo mencionamos, otras pruebas diagnósticas para definir intervenciones terapéuticas más avanzadas. En cuanto a la isquemia crónica amenazante de la extremidad, es muy parecido. La prueba de cribaje sigue siendo el ITB, siendo una diagnóstica, ya hacemos, como dijimos, menos de 0,9. En los pacientes borderline está indicada el índice dedo brazo, complementada con los gradientes transcutáneos de oxígeno, principalmente en estos pacientes, siempre que estén disponibles. Y de esa manera, y por encima de 1,4 de entrada el índice de dedo brazo. De esa manera hacemos el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes, a diferencia del grupo claudicante, recomienda que sea con el índice de dedo brazo y los gradientes transcutáneos, sino para que obviamente se llene la definición de la isquemia crónica amenazante de la extremidad. Y en caso de que se vaya a definir un manejo terapéutico, pues nos apoyamos en las pruebas de imágenes complementarias. Aquí están los valores de corte que dijimos para el ITB, y para el índice de brazo es 0,7. Y con relación al tratamiento, pues lo que se ha definido pues son las dianas de tratamiento en relación a las aspirinas. Sabemos que son la vía de las prostaglandinas, los antagonistas de la P2Y12, también los antagonistas del PAR1 con Boropaxar, y más recientemente, que lo que se han incluido son los anticoagulantes a dosis baja, como los antagonistas
la melamina y el factor 10. Todos enfocados a disminuir las consecuencias clínicas de la aterotrombosis a nivel de las extremidades, a nivel del corazón y a nivel cerebral, que terminan siendo los desenlaces de eficacia de los principales estudios y frente a los desenlaces de seguridad que están representados por los sangrados producidos por este tipo de medicamentos. Eh, entonces, para los pacientes con enfermedad sintomática, como podemos ver, el nivel de evidencia para recomendar la antiagregación plaquetaria única es muy bajo en comparación con el control, la reducción del riesgo cardiovascular con el manejo específico de cada una de las patologías, con la terapia para reducción de lípidos, antihipertensión y diabetes, reducción o suspensión del tabaquismo, los cuidados del pie e incluso la vacunación. Y como ya lo dijimos, es que el manejo con terapia normolipemiante tiene un grado de recomendación superior al manejo con antiagregación única y se recomienda pues, la terapia con estatina de alta o moderada intensidad para una reducción de los niveles de LDL del colesterol por encima del 50%, y cuando esto no se logra, pues con un nivel de evidencia muy parecido, se utilizan el STIMID y los inhibidores de PCSK9, pues de pronto limitado el de este último por el costo de la terapia. Entonces, asintomático, grado de evidencia 2A, hacen la recomendación por primera vez del manejo con antiagregación de forma razonable. Y esto está basado principalmente en los resultados de dos estudios, el POPAPAT en el año 2008 y el AAA en el año 2010. Pero principalmente por lo que han mostrado los resultados de unos estudios observacionales cuando han evaluado la tasa de mortalidad para diferentes estadios de la enfermedad arterial periférica, donde destaca este estudio, publicado en el año 2018, un estudio observacional prospectivo de casos y controles con un N mayor a 5.000 pacientes y con un procedimiento mayor a 10 años, donde para este grupo poblacional, los pacientes con enfermedad arterial periférica representaban casi el 18%, y de estos, un poco más del 50% eran asintomáticos desde el punto de vista de la extremidad, cumplían la definición por ITB, pero tenían síntomas relacionados a enfermedades cardiovasculares en otras localizaciones, específicamente a nivel cardíaco. Y cuando se hizo el seguimiento de estos pacientes, mostraban el grupo asintomático tasas de mortalidad de todas las causas de hasta el 55% y de origen cardiovascular hasta el 23.2%. Y cuando se discriminaban, los pacientes asintomáticos, que están en estos tres grupos, todos mostraban ser estadísticamente significativos. Y es precisamente con base a la mortalidad eh, eh, intrínseca de estos pacientes en relación al compromiso terapéutico en otros sistemas, por lo cual se indica la terapia antiagregante únicas, dado que los estudios, los RCT, que han intentado evaluar qué tan útiles son estas medidas para la prevención de la progresión de la enfermedad hasta el momento, como el POPAPAT y el AAA, no han sido capaces de demostrar reducción precisamente en la progresión o en los desenlaces primarios o secundarios de esta entidad, como podemos ver en estas dos gráficas. ¿Listo? Eh, entonces, debe quedar claro que lo que respalda precisamente la recomendación del uso antiagregante es precisamente la mortalidad asociada que tiene cardiovascular en otros lechos diferentes a la enfermedad arterial periférica. Con relación al paciente sintomático, que incluye el paciente con claudicación o isquemia crónica amenazante de la extremidad, a diferencia del grupo anterior, aquí sí hay evidencia y ubica la terapia antitrombótica como el pilar de tratamiento, y se tiene en cuenta dos escenarios: el paciente que no ha sido muy revascularizado y el paciente revascularizado por medios quirúrgicos endovasculares. En que no ha sido revascularizado, sigue vigente la recomendación de la terapia antiagregante única y el papel preponderante, como mencionamos, de la combinación de rivaroxaban con bajas dosis de aspirina, producto del estudio COMPA, para la terapia antiagregante única, el clopidogrel y el ASA, como muestra la gráfica. Y para los pacientes revascularizados, adquiere un papel preponderante en la combinación de terapia antiplaquetaria con y anticoagulante,
principalmente por los estudios del estudio Voyager, incluso superiores en grados de recomendación y evidencia sobre la terapia antiagregante dual en pacientes que han recibido terapia endovascular de reconstrucción endovascular o incluso en la recomendación que hace de la terapia antiagregante dual para los pacientes que han recibido reconstrucción quirúrgica con injertos protésicos. Y solamente se reserva el uso de terapia antiagregante única con anticoagulación plena en pacientes pues, que tienen justificación para utilizar la anticoagulación por otras indicaciones. Y a todos los pacientes pues, se le tiene que indicar el control de sus patologías de base que incrementan el riesgo cardiovascular, suspensión del tabaquismo, como lo mencionamos previamente, y aparece, por ser sintomático, el ejercicio estructurado para estos grupos de pacientes y también el uso de silostazol y los cuidados en relación al preventivo del pie o el manejo de la úlcera. Entonces, los pacientes que tienen claudicación, o sea, sintomático o isquemia crónica, en resumidas, está la terapia antiagregante simple y la terapia de protección vascular, que lo definimos como el uso de bajas dosis de reversión y ASA, con un grado de indicación 1A, respectivamente, y para los pacientes con terapia de antiagregación única, sigue estando vigente la recomendación del clopidogrel por encima del ASA que deriva del estudio CAP. Entonces, estos son los principales estudios que respaldan las intervenciones de las terapias antiplaquetarias única, dual, los antagonistas de PAR1 y la anticoagulación, y esquematizado en forma escalonada, pues los principales para la terapia antiagregante única está el Euclid, el Capri y el ATC. Para la terapia antiagregante dual está el Charisma, y para los antagonistas eh, eh, del par 1 está el TRAP, y para los estudios que usaron anticoagulación de base baja está el COMPAS y anticoagulación plena, el WAVE. Entonces, los pacientes que no han sido revascularizados, los principales estudios que respaldan el uso de integración única está el ATC y el CLIP, para diferentes combinaciones de antiplaquetarios y específicamente para la aspirina, que demostraron la reducción de eventos cardiovasculares y en los subgrupos específicos también los MEI en relación a la enfermedad periférica. Luego apareció el CAPREN en el 96, donde se mostró un efecto superior a la aspirina en relación a la tasa de MEIS con menor riesgo de sangrado, específicamente gastrointestinal, y esto es lo que da la recomendación de ser superior a la aspirina como monoterapia en este grupo de pacientes, y el Euclid que no demostró que el ticagrelor era superior al clopidogrel en este grupo de pacientes. Para la terapia antiagregante dual, ha habido información que es algo contradictoria porque inicialmente el Charima y el Platón no mostraron disminución significativa de los eventos MEIS, incluso con un incremento de riesgo de sangrado a ambos grupos, pero posteriormente apareció el Pegasus y el PRODEI, donde aparentemente se mostraba una reducción de los eventos MEIS en comparación con la aspirina a un costo superior de los eventos de sangrado, pero en últimas el DAP publicado en el 2017 descartó algún beneficio de la terapia antiagregante dual para los pacientes que no han sido revascularizados, ¿ya? Y basado principalmente en los resultados, en los fueron estadísticamente significativos con incremento de riesgo de sangrado. Y los antagonistas del PAR1, como el Borapaxar, en definitiva no juegan ningún papel cuando se analizaron los subgrupos de pacientes con PAD para la disminución con relación a la disminución de los MEIS y MEI, pero el TRAS mostró que sí había reducción, pero el riesgo de sangrado era muy elevado para este grupo de pacientes. Cuando se hablaba de la anticoagulación, un estudio que era el WAVE, donde se evaluó la anticoagulación a dosis plena, ya en combinación con aspirina versus la terapia antiplaquetaria sola, y la anticoagulación plena asociada a antiplaquetario no demostró reducción de los eventos MEI o incremento del riesgo de sangrado, hasta que llegó el COMPA, donde en este RCT, con más de 21.000 pacientes, distribuido en 3 brazos, donde se reclutaron pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática, también carotidia,
y enfermedad coronaria. Uno de los brazos tenía rivaroxaban 2.5 veces al día junto con ASA y se enfrentó a rivaroxaban 5 cada 12 versus ASA y con un periodo de seguimiento a 1.8 años. ¿Qué demostró este estudio? Una reducción estadísticamente significativa de los eventos cardiocerebrovasculares en relación con la aspirina sola, también los eventos mayores en relación a la extremidad y el riesgo de amputación con un riesgo incrementado de sangrado, que era el limitante para esta terapia, y un beneficio neto hasta 6.8 en comparación con 9.3 de efectos benéficos con HR072 para esta terapia. Este fue el diseño original de rivaroxaban, como lo mencioné, un RTC de 20.000 pacientes con los 3 brazos. Cada brazo pues estaba acompañado de protección gástrica y los desenlaces de eficacia, que era un compuesto de enfermedad cardiovascular, infarto y stroke, fueron estéticamente significativos para el brazo del ASA con rivaroxaban, un HR076, cuando se discriminaba por cada uno se mantenía este efecto. Y en cuanto a los desenlaces de eficacia, en relación al sangrado, medido por el índice modificado ISTH, había un incremento de riesgo de sangrado, un HR 1.7, típicamente con riesgo de sangrados menores y gastrointestinal. Aparte de la terapia antitrombótica ya mencionada, para los pacientes sintomáticos se mantiene el efecto benéfico del cilostazol, recomendado específicamente para mejorar los síntomas, incrementar la distancia de caminata, y con menos nivel de evidencia o de recomendación para los pacientes que han sido revascularizados y obviamente utilizados o contraindicados en los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad cardíaca por el riesgo de descompensación. No así alcanzan los niveles de evidencia y grados de recomendación la petoxifilina y la terapia de quelación. Y en el último escenario, que son los pacientes son revascularizados, clásicamente está el estudio MIRROR, que avala el uso de la terapia antiagregante dual, publicado en el 2013, y algunos estudios que evaluaron el efecto de la terapia antiagregante dual, como el CASPAR y la anticoagulación, como el Dutch-Boat en el año 2000. Y por último, apareció Boyer, donde simultáneamente evaluó los desenlaces en estos dos escenarios de revascularización para la terapia de protección vascular. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que tienen indicación de revascularización? Está indicada en los pacientes con claudicación, siempre y cuando esta sea funcionalmente limitante, a pesar de que tiene un tratamiento médico óptimo para las enfermedades de base que representan los factores de riesgo cardiovascular que dan lugar a esta entidad, siempre y cuando se sopese el riesgo de beneficio y el paciente pues tenga una buena clase funcional. En caso de que sea afirmativo, pues se lleva a revascularización y la decisión o el tipo de revascularización se toma dependiendo el compromiso, si es aortoiliaco o femoropopliteo, donde las terapias endovasculares a la fecha han demostrado los mejores desenlaces, limitándose la revascularización quirúrgica a un grupo específico de pacientes. Igual, cuando hay compromiso de la arteria femoral común, ambas técnicas se pueden utilizar indistintamente y con menos evidencia, pues está las técnicas de revascularización infrapropítea, donde hasta la fecha las técnicas endovasculares a través de angioplastia han demostrado ser las más efectivas. Con relación a la isquemia crónica que amenaza la extremidad, en estos pacientes obviamente se tiene que llenar el requisito de manejo médico óptimo, ¿ya? Y el manejo pues debe ser a cargo de un equipo multidisciplinario. Lo más importante es definir, acorde a la clínica, si la extremidad es no viable, pero en estos casos la principal opción es la amputación, o si la extremidad puede ser recuperable, pues se acorde a unos factores de riesgo específicos a la anatomía y a la estadificación de la gravedad, como vamos a ver ahora, pues se define si el paciente puede ser revascularizado por vía endovascular quirúrgica o a través de tratamientos híbridos. Entonces, lo que se propone para la revascularización de los pacientes con isquemia crónica que amenaza la extremidad es tener en cuenta
la estrategia PLAN, que incluye tener presente los factores de riesgo del paciente, la severidad de la isquemia en la extremidad y el patrón anatómico, como vemos acá. La estadificación de riesgo isquémico de la extremidad, bueno, se hace a través de la escala WIFI y se tiene que combinar específicamente con los estudios imagenológicos que definen lo que se llama el, el TAP, que es la definición del árbol arterial que va a ser revascularizado, generalmente que es femoropopliteo o infrapopliteo, que hace parte de la clasificación GLASS y que generalmente se basa en los hallazgos principalmente arteriográficos o de angiotomografía. Y de esa manera, cuando combinamos los factores de riesgo con la estadificación clínica y la clasificación anatómica, se hace una adecuada definición del método de revascularización. Estos son los factores de riesgo, a los cuales nos mencionamos que tienen en cuenta la anatomía, la disponibilidad o no de las venas autógenas para definir revascularización quirúrgica, porque en su ausencia se favorecerían las técnicas endovasculares, las comorbilidades del paciente, que terminan siendo lo más importante, específicamente teniendo en cuenta el grado de avance de las mismas y la fragilidad del paciente, dado que entre mayor riesgo quirúrgico se favorece a las técnicas endovasculares y el manejo tenga que ser en conjunto, teniendo en cuenta las preferencias que diga el paciente. Entonces, pues se parte de la definición de isquemia crónica, está definida con un IP por debajo de 0,4, con una presión de estudio de 50 y con una presión a nivel del pie o transcutánea menor de 30, ya por más de 2 semanas. Y en estos pacientes se aplica la clasificación WIFI, que el acrónimo hace referencia al tipo de herida que presenta el paciente, de una escala toda de 0 a 3, es de isquemia, que se define por el ITB, la presión a nivel del tobillo, la presión transcutánea y el grado de infección. Entonces, esos tres componentes, cuando se enfrentan, dan una serie de combinaciones que definen unos estadios y a través de esos estadios se define el riesgo de amputación a 1 año, dependiendo el tipo de combinación, que es lo que vemos aquí. Entonces, esto es fácil de calcular a través de unas calculadoras y los estadios 1 corresponden a estas combinaciones y así progresivamente. Y esto se hace porque una vez que se enfrentan con la estadificación de GLASS, nos permiten tomar decisiones de los pacientes, tanto así que los pacientes con estadio 1 no necesariamente tienen que ir a revascularización inmediata, sino que tienen que optimizar el tratamiento médico de estos pacientes e incluso pueden manejar la herida y dependiendo la evolución clínica se define si el paciente pasa a las terapias de rehabilitación, que están principalmente indicadas cuando el score WIFI es mayor o igual a 2. Y en este grupo de pacientes, pues se hace la misma pregunta si la extremidad efectivamente es recuperable, si no es así, va a amputación, y si no, pues se hace el contraste pues, con la clasificación GLASS, y dependiendo el riesgo del paciente se define, si es de muy alto riesgo, si va a terapia endovascular o si es un riesgo estándar, se define acorde a la anatomía, si se beneficia o no de la terapia endovasculares o abiertas, cuál es la mejor para estos pacientes. Y una vez que el paciente es revascularizado, los estudios que avalan el uso de la terapia integrante, específicamente cuando se revascularizan de forma abierta, los principales estudios que avalan la terapia única están los resultados del ATC y el metaanálisis publicado en Cochrane, donde establece precisamente que esta terapia única es el pilar de tratamiento para reducir los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares mayores en pacientes con enfermedad periférica cuando se hizo el análisis de su grupo del ATC y específicamente cuando se analizó los efectos que tenía la aspirina para este grupo de pacientes a través de este metaanálisis. En cuanto a la terapia antiagregante dual, el estudio más representativo fue el CASPAR, que desafortunadamente no logró demostrar que el DAP era efectivo para este grupo de pacientes con revascularización abierta y así el DODGE
BOA, publicado en el año 2000, donde comparó el efecto del el fenocomunol versus aspirina, tampoco demostró utilidad en este grupo de pacientes con un incremento de riesgo de sangrado hasta el 8.1, específicamente con sangrados intracerebrales. A diferencia de lo que pasa en los pacientes revascularizados en forma abierta, donde la terapia antiagregante única es el pilar de tratamiento para los endovasculares, la terapia antiagregante única no muestra reducción significativa de los eventos ME, y la terapia antiagregante dual, específicamente demostrada por los resultados del estudio MIRRO en el 2003 y la revisión de Cochrane en 2012, demostraron que es precisamente la combinación de los antiagregantes lo que redujo la tasa de reclusión cuando había revascularización endovascular, y también en la combinación de clopid y aspirina, cuando se utilizaban por periodos mínimos de un mes y extendía hasta un año con posterior terapia antiagregante simple a partir del sexto mes. Y por último, apareció el Voyager, que abordó ambos grupos de pacientes, tanto realizado por vía quirúrgica como endovascular, publicado en el año 2000. El reclutamiento de los pacientes se dio entre el 2015 y el 2018 con un seguimiento a 28 meses. Incluyeron pacientes con enfermedad arterial periférica moderada severa, con un ITE por 2 a 0,8, pacientes mayores de 50 años con revascularización quirúrgica, que representaban el 33%, y endovascular, que representaban el 66%, exitosa, que habían tenido este tipo de intervención en los últimos 10 días y que tenían una revascularización distal arteria ilíaca externa, y se evaluaron los desenlaces primarios en cuanto a eficacia y seguridad. Un compuesto de enfermedad cardiovascular, isquemia de la extremidad, amputación mayor, infarto y stroke, que alcanzó una diferencia estadísticamente significativa cuando se evaluó de forma temprana, incluso a los 90 días, y se mantuvo en el periodo de seguimiento hasta 3 años, del 17.3 versus casi el 20%. No así cuando, pero también cuando se evaluaron los desenlaces en total y en su grupo de isquemia aguda, se mantuvo el efecto benéfico o los desenlaces a favor del uso de esta terapia. Y en cuanto al desenlace de seguridad en relación al sangrado, en que hacía parte de los desenlaces primarios, era cuando se utilizaba la escala TIMI. Inicialmente mostró una diferencia, pero a largo plazo aparentemente no fue significativa, lo cual quedó desvirtuado cuando se evaluó el desenlace secundario, que se evaluaba a través de la escala de sangrado mayor ISTH, donde estadísticamente mostró una significancia, es decir, un incremento de sangrado con esta terapia. Entonces, los mensajes finales de esta charla es que la enfermedad arterial de las extremidades inferiores sigue siendo un problema de salud pública mundial que ha sido sistemáticamente poco estudiado y también subestimado. Hay que hacer énfasis en el método de cribado, que, como lo explicamos, es el ITB para su detección, porque está en nuestro medio, incluso en otras áreas subutilizado, y la terapia antitrombótica, haciendo referencia a la terapia de protección cardiovascular, junto con la terapia médica óptima, los factores de riesgo cardiovascular, continúa siendo el pilar de tratamiento, y se proyecta con base a los resultados previamente mencionados, la terapia de protección vascular como la primera opción, considerando el riesgo de sangrado específico de los pacientes. Y algo muy importante, como lo mostramos en los algoritmos de tratamiento, es que no solamente hacer el cuidado, sino el seguimiento estricto de estos pacientes para detectar la progresión de su enfermedad y el momento oportuno de revascularización. Muchas gracias. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias. Yo tengo dos preguntas para ti con respecto a lo que acabas de presentar. Lo primero es, me gustaría que me ampliaras un poquito más lo que habla de lo que recomienda ahí de intervenir claudicantes. ¿En qué momento recomiendan intervenir los claudicantes? ¿Qué tipo de claudicantes y con enfermedad en qué segmento corporal? Y en segundo lugar, que me gustaría ver
de esta guía, ¿qué te llamó la atención a ti en cuanto a que cambie con respecto a lo que hacemos nosotros habitualmente? ¿Qué te parece que hay de nuevo que vale la pena resaltar en esta guía? Listo, profe. Bueno, como lo mencionamos, la principal indicación para los pacientes claudicantes está cuando la claudicación es funcionalmente limitante o invalidante, es decir, que el paciente eh, que a pocos pasos manifiesta una gran limitación a pesar de que ha recibido un tratamiento óptimo de sus patologías de base, ¿ya? Y específicamente hace referencia a la población de pacientes que dependen de, de la marcha, principalmente, o del grado de funcionalidad para su diario que hacer o dependen económicamente de esto, una población específica de pacientes. Principalmente cuando la mayor evidencia, como muestra la gráfica, es cuando el compromiso obstructivo es femoropopliteo o lo más proximal. Eso fue lo que revisé o encontré respecto a la indicación de reversión. Y respecto a lo que hacemos en nuestra práctica diaria, pues yo creo que pues debemos atrevernos un poco a utilizar la alternativa de tratamiento que proponen con respecto a la terapia de protección vascular, seleccionando bien pues, los pacientes acorde a los criterios de selección o exclusión que fueron tenidos originalmente en el diseño de estos estudios, eh, para nosotros crear nuestra propia experiencia, porque yo creo que hasta el momento los resultados de estos estudios extrapolados a nuestra población están siendo subutilizados. Bueno, muy bien. Sí, lo del claudicante lo pregunto porque es un tema que es de mucha controversia, porque todos sabemos que todo lecho vascular arterial que se toca es susceptible de empeorarse, ¿cierto? Entonces uno puede cambiar a veces un paciente claudicante que no ha hecho una buena rehabilitación y más bien se le propone una terapia endovascular o una cirugía abierta, uno puede estar cambiando una claudicación por una amputación o por la muerte, pues si el paciente le va mal. Pero de acuerdo que cuando es un paciente bien escogido, que el paciente está de acuerdo, bien conversado, y es una claudicación claramente invalidante, pues es una alternativa, esa opción. El doctor Rafael Ignacio tiene la mano levantada. Adelante, Rafa. Buenos días, Mauricio. Hola, profesor. Muy buena la presentación. Te tenía, pues esto nos genera muchas dudas porque todavía hay muchos campos donde hay controversia y las guías todavía no son muy concretas. Me llama la atención varios puntos y quería que me dieras tu apreciación sobre cada uno de esos puntos. Lo primero, ASA en asintomáticos. Mira que la recomendación es muy escueta y aquí nos recordaba Luisa, que la tengo al lado, que incluso en los pacientes sintomáticos el número necesario a tratar es bastante alto para ver beneficio con los pacientes recibiendo ahora asintomáticos. Entonces la pregunta que yo te hago según lo que dice la guía, ¿a qué paciente escogerías tú para ponerle o definitivamente seguimos pegados a las recomendaciones anteriores de la Guía Europea que todavía nos recomienda pues esta medida? Dos, mira que cuando nos hablan, y en este caso voy a hablar específicamente del paciente que ha tenido, que tiene enfermedad arterial periférica, que tiene una isquemia amenazante de la extremidad y que se lleva a intervención. Entonces, en ese campo te hago dos preguntas. ¿Hay algo para compromiso por encima del ligamento inguinal? Porque es que o sea, se podría utilizar específicamente con respecto a la terapia de protección vascular con ASA o rivaroxaban, o definitivamente nos apegamos a lo que dice la guía, que como el estudio fue solamente para compromiso por debajo del ligamento inguinal, solo lo recomendamos en estos casos. La segunda pregunta que va ligada a esta es: ¿a qué paciente? Entonces, ¿cómo quedaría tu orden en un paciente que acaban de intervenir, digamos, por debajo del ligamento inguinal? Si preferirías colocarle a ese paciente ACE, rivaroxaban, o ponerle doble antiagregación plaquetaria, o cuáles serían las condiciones que nos llevarían a escoger una u otra terapia. Y tercero, si esta guía se compromete de pronto con estimación, con alguna medida para hacer la estimación más precisa de riesgo de sangrado, específicamente en los pacientes con enfermedad arterial periférica, como de pronto intenta hacerlo la guía europea. Listo, profe. Bueno,
Con base a la indicación de la terapia antiagregación en pacientes asintomáticos, pues sí, o sea, el nivel, la clase de recomendación y nivel de evidencia, como usted lo dice, es de muy baja calidad, con base a los resultados de desenlaces de los dos RCT que mencioné. Y yo creo que solamente estaría justificada si el riesgo cardiovascular residual permanece elevado a pesar de que hemos hecho un adecuado control de los factores de riesgo del paciente y no observamos que haciendo el cálculo de riesgo cardiovascular residual permanezca algo elevado, podría de pronto en este subgrupo de pacientes considerarse hacer la recomendación de utilizar la terapia de integración única, precisamente teniendo en cuenta las altas tasas de mortalidad que tienen la representación de la enfermedad aterosclerótica en otros lechos. Con base a indicar la terapia de protección vascular en pacientes que tienen revascularización por encima del nivel de la yaca externa, yo creo que pues tenemos que ceñirnos al diseño de los estudios y en estos pacientes pues solamente tendría indicación ofrecerle terapia de integración única. Y en el escenario de la revascularización por debajo del ligamento inguinal, pues en cuáles pacientes aún tendría cabida utilizar la terapia DAP versus protección vascular, obviamente en los pacientes que tengan un riesgo de sangrado mayor, evaluado de manera objetiva, acorde a las comorbilidades del paciente. Ya en este grupo de pacientes con mayor riesgo de sangrado, se preferiría el uso de la terapia antiagregante dual, específicamente, y tendría mucho más evidencia para los pacientes con revascularización endovascular en comparación con los pacientes con revascularización abierta, donde quizás hasta ahora tienen mucho más evidencia la terapia de protección vascular. Y la última pregunta, ¿cuál fue, profe? A lo que si la guía propone Si se comprometen una... exactamente con alguna escala de estimación de riesgo de sangrado. Sí, ellos se comprometen, no la mostré por horas del tiempo, pero sí, existe una escala que ellos proponen que se llama la OAC3PAT. En esa escala, que es la que está aquí, que hasta el momento se llama OAC3PAT, incluye la evaluación de estos criterios, ese paciente, el tipo de anticoagulante que está tomando, la edad, la presentación de la forma de presentación. En este caso, la isquemia crónica tiene mayor riesgo y las comorbilidades que tenga el paciente, que lo definieron precisamente, lo describieron que estas eran las variables que más riesgo o que más riesgo de sangrado tenía. Y dependiendo, pues el número de variables se adquiere una puntuación que va de 0 hasta 33 y de forma progresiva se determinan los grupos de sangrado. Entonces, esta es una escala que hasta el momento ha mostrado tener un buen rendimiento, incluso mostró una buena calibración y discriminación adecuada entre los grupos de riesgo, y pues tocaría familiarizarse con ella y ver la validación en nuestras poblaciones para saber qué tan buen rendimiento tiene. Muy Sí, bien, es la misma escala que proponen en la guía europea. Muy bien, Mauro. hay manos levantadas. Adelante entonces las personas del público que quieran intervenir. Buenos días, Buenos días. ¿cómo está? Veo que el expositor y los profes son muy jóvenes, pero en mi época usábamos vasodilatadores arteriales periféricos. ¿Tienen alguna experiencia con eso? La indicación actual para el uso de los vasodilatadores periféricos tipo prostaglandina está reservado para los pacientes con enfermedad, con isquemia crónica amenazante de la extremidad, que de entrada
eh, eh, no están dentro del grupo de ser amputados, es decir, podría eventualmente tener criterios de su enfermedad ser salvada, pero la indicación de revascularización está contraindicada por el riesgo intraoperatorio del paciente y se reserva como una medida paliativa para el manejo principalmente del dolor y los síntomas de estos pacientes, pero no ha mostrado a largo plazo disminuir la mortalidad. Ok, gracias. Mauro, en el chat hay algunas preguntas para que las mires. Yo hago una pregunta que estamos aquí discutiendo con Rafa y con Luisa, y es que están hablando en la guía de que silostazol es recomendación 1A, y me parece complejo porque si usted pone silostazol como primera opción, entonces probablemente no va a poder poner la terapia de protección vascular, porque pues no se deben combinar por tener el mismo efecto antitrombótico. Entonces, ¿qué habla la guía de ese tema? O ¿cómo sería la interpretación tuya de eso? Profe, el tema es que pues, no hay estudios clínicos ni observacionales ni RTC que comparen la terapia de protección vascular en conjunto con el silostazol. Entonces ahí pues, tenemos que tener mucha precaución y solamente tendría indicación combinarla con la terapia antiplaquetaria única o su efecto con la terapia antiplaquetaria dual. Pero es que, Mauro, pero es que no los hay ni los va a haber, porque es que el silostazol solamente te aumenta, te mejora ese desenlaces subrogados como la distancia de claudicación, Sí, y la señor. terapia de protección vascular te aumenta, te disminuye MACE y MAIL. Entonces me parece que ni siquiera son comparables, ¿cierto? Eh, pero entonces, si la guía, pues no sé, es una cosa como para criticarle o como por lo menos para ser muy cuidadoso con la guía, eh, porque si a mí me parece que si están poniendo uno al silostazol, entonces están degradando a la terapia compas. En mi modo de ver, o por lo menos en mi práctica clínica, yo no tengo ninguna duda. Si el paciente es de bajo riesgo de sangrado, de riesgo estándar de sangrado, yo me voy con terapia de protección vascular y sin silostazol. El silostazol lo tengo reservado para aquel paciente que está contraindicado el rivaroxaban con aspirina. Le doy la palabra al doctor Luis Felipe Gómez, que tiene la mano levantada. Gracias, Juan. Sí, teóricamente puede aumentarse el riesgo de sangrado, como tú lo dices. Sin embargo, es como una suposición e hipótesis, aunque hacen la advertencia de que, por supuesto, afectan diferentes vías de la antiagregación plaquetaria, pues no hay una claridad al respecto de que en realidad sí aumente los riesgos de sangrado. Entonces, bueno, queda como ese margen de incertidumbre para con el tema del silostazol. Muy bien. ¿Quién más quería participar? O Andrea dijo que había algunas preguntas. En el chat hay varias preguntas. Bueno, sí hay varias preguntas. Dice, hola profe, la epigenética y posibles cambios del ARN asociados a la alteración de la microbiota por ultraprocesados podrían influir en la evolución y pronóstico de los pacientes con enfermedad periférica. Pues la pregunta la hace el doctor Jorge Eduardo. No sabría decirte porque realmente no encontré literatura al respecto, Jorge, pero si de pronto tú la tienes y quieres compartirla, pues sería muy enriquecedor y es muy interesante pues lo que plantea. Y otra dice que si la enfermedad coronaria tiene fisiopatología similar a la enfermedad periférica, el uso de icosapentano de tilo ha mostrado mejorar los autos en síndrome coronario crónico. Al mejorar el endotelio historizar, la droga podría tener uso futuro en tratamiento posible, pero hasta ahora, dentro de la literatura que revisé y lo que recomienda la guía, pues no hay ninguna recomendación al respecto. Básicamente eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentarios.
Bueno, no, en aras de que ya van a ser las 8, entonces demos por terminada la conferencia. Muchas gracias, Mauricio, por la revisión de la guía y muchas gracias a todos. Recuerden que la charla de mañana queda para el día jueves porque va a ser una charla en conjunto con el grupo de neurología. Es un tema muy interesante, es síndrome antifosfolípido y manifestaciones neurológicas, entonces nos vemos no mañana, sino el jueves a las 7 de la mañana. Que tengan todos un buen día. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Que Buen tengan día. un buen día. Mauro, te pido un favor para la grabación que yo ya soy desde el celular y no me deja. Ah, perfecto, listo. Dame un momentito. Para que sea,